cordiales, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a este video. Pretende ser un poco más corto que los anteriores para hacer algunas recomendaciones para las prácticas rotativas que vienen en el siguiente ciclo. A continuación vamos a presentar corriente alterna, que está reseñado en nuestro plan de trabajo. Ya ustedes saben que me gusta llamar a estos circuitos RL y circuitos RC. La primera experiencia que tenemos planteada en el circuito contempla la conexión de una resistencia en serie con una bobina. Vamos a acercarnos. Y el objetivo es medir el comportamiento de este circuito. ¿Okay? Recuerden que esta es una fuente de voltaje alterno que va a alimentar a un elemento resistivo, digamos que produce calor y lo libera al ambiente, mientras que este otro elemento, al ser atravesado por una corriente alterna, va a tener o va a inducir un campo magnético en la vecindad, también de manera alterna, de manera que este campo se va a contraer y expander, o de otra manera habrá un dipolo magnético norte-sur que estará variando en el tiempo, de acá norte-sur. En el tiempo va a estar cambiando la polaridad y eso genera un efecto reactivo, ¿ok? O una oposición al paso de corriente que no es óhmica. Los elementos resistivos óhmicos, como los que estoy señalando, digamos que se oponen al paso de corriente, generan calor, y esa oposición se debe a la estructura interna del material, resistencia. Pero estos materiales, como las bobinas y condensadores, presentan componentes reactivas, o sea, reaccionan al cambio. Eso lo vamos a ampliar en clase. Por lo tanto, el voltaje que se va a establecer en los terminales de una resistencia, según la ley de Ohm, ya ustedes saben que es I por R, y el voltaje en los extremos de una bobina pues será I por XL, siendo esta cantidad nueva para ustedes a lo mejor, y la vamos a conocer como reactancia. Sus unidades también serán en ohmios, ¿ok? Porque se refiere a la oposición que le oferta la presencia de este elemento en el circuito, pero debido a la inductancia, ¿ok? A esta cantidad. Aprenderemos en clase, y me gustaría que lo investiguen, de que esta XL es igual a 2pi por F por L, y ustedes ya saben y reconocen que es esta cantidad, que es omega L, la frecuencia angular, pero este parámetro es el que podemos controlar con el generador. ¿De acuerdo? Entonces, este circuito está diseñado para, primero, determinar el valor de inductancia. ¿Ok? ¿Qué es la inductancia en un sistema, en un enrollado de alambre? ¿Ok? Lo tenemos en el laboratorio, lo van a reconocer como con esta base de color azul y este embobinado. ¿Ok? Ustedes tienen que determinar experimentalmente el valor de esa inductancia, cuyas unidades son henrios. En milihenrios o microhenrios son las bobinas con que contamos en el laboratorio. ¿Cómo hacerlo? Fíjense que el esquemático a ustedes les proyecta un osciloscopio o 2 voltímetros, tal como aparece en el diagrama pictórico. ¿Okay? Fíjense que un voltímetro está midiendo el voltaje de la resistencia, otro voltímetro está midiendo el voltaje de la bobina, y el osciloscopio lo vamos a usar para medir los desfasajes entre corriente y voltaje que se producen en los terminales de la bobina. Discutiremos por qué ese desfasaje, pero lo haremos en clase. En este momento voy a desarrollar un poco las recomendaciones a la hora de conectar los instrumentos. ¿Ok? Entonces, vamos a medir. Fíjense que este esquemático no presenta un amperímetro para medir corriente, el amperímetro está ausente,
Pero ya en la primera parte aprendimos cómo determinar la corriente que circula a lo largo de un circuito, conocido el voltaje en los terminales de la resistencia a través de la medición. Y si fijamos una resistencia, para esta experiencia vamos a fijar una resistencia de 200 ohmios. ¿Ok? Podemos ver el valor nominal inscrito en el encapsulado de la bobina. Vamos a trabajar con 160, 150, 152 milihenrios. ¿Ok? Este valor debe ser corroborado experimentalmente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a medir el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina, para poder calcular esta cantidad. ¿Ok? La reactancia inductiva de la bobina de laboratorio, que se puede calcular a través de el voltaje medido en la bobina dividido entre la corriente. Al no tener un amperímetro que determine este valor, lo vamos a calcular a través del voltaje en la resistencia dividido entre la resistencia. ¿De acuerdo? El voltaje de la resistencia entre la resistencia nos dará la corriente. Esos valores los vamos a sacar con estos dos instrumentos. ¿Ok? Y eso, la reactancia inductiva será el voltaje en la bobina partido entre el voltaje de la resistencia entre R. Nos va a quedar voltaje de la bobina entre el voltaje en la resistencia por R. Fíjense que esta cantidad o esta relación entre voltajes es adimensional y sobreviven las unidades de resistencias, que ya bien ustedes saben son ohms. Por lo tanto, la reactancia es ohm, es oposición al paso de corriente, pero debido a un sistema inductor. ¿Ok? Pero esa inductancia tiene que ser igual a 2pi, esa reactancia tiene que ser igual a 2pi F por L, y nos va a interesar calcular o graficar, mejor dicho, vamos a medir el XL para variaciones de frecuencia. Ustedes tienen que proporcionar una gráfica que vamos a variar desde 100 Hz, el espectro de frecuencia, hasta 800 Hz, en pasos de 50 en 50, 150 Hz, 200, así sucesivamente hasta llegar a 800. Y la teoría nos dice que deberíamos obtener una recta, ¿ok? Vamos a obtener una recta como la que estoy denotando, donde si arreglamos estas variables es de esta manera: 2pi L por F. Esto debería darnos la pendiente, ¿ok? La pendiente de esta gráfica ustedes la van a calcular por mínimos cuadrados y van a sacar de ella el valor de esta L para corroborar con la bobina que se le otorga para su práctica. ¿De acuerdo? Entonces voy a propiciar o voy a sugerir la siguiente tabla. Fíjense que nosotros necesitamos graficar XL en función de F. En realidad, en clase vamos a discutir que lo que estamos midiendo es ZL de forma indirecta. Esta cantidad se conoce como impedancia. ¿Ok? Y la impedancia es una también oposición no óhmica, pero que toma en cuenta la parte resistiva más la parte reactiva. Esta parte es compleja, ¿ok? Es compleja. Utilizo la letra J, donde J es igual a la raíz de menos 1. Midiéndola de esta manera, en realidad ZL igual a el voltaje en la bobina entre el voltaje en R por R, vamos a obtener la impedancia, y eso nos va a dar algo como esto, una recta, ¿ok? Donde la extrapolación dentro de la gráfica, acá, esto es la resistencia óhmica de la bobina. Trasladar esa recta hasta el origen para frecuencia igual a 0, esta sí es la reactancia inductiva, pero hay que tomar en cuenta, y el circuito se los plantea en su
esquemático, voy a acercarme, que el enrollado o el embobinado de alambre también presenta una resistencia interna o la componente ómmica. ¿Ok? Esto será ampliado en clase, pero la tabla que ustedes deben preparar, vamos a colocar el espectro de frecuencia que va a variar desde los 100 Hz hasta los 800. Ya sabemos que la apreciación aquí va a ser de 50 en 50, más o menos 50 Hz. Vamos a reportar el voltaje que midamos en la resistencia para cada frecuencia. Vamos a reportar el voltaje en la bobina. El voltaje de entrada, sería bueno indicarlo, el voltaje de entrada va a ser simplemente de un solo voltio, por lo tanto este corresponde a una sola celda. Aquí hay que variar todas estas celdas. La resistencia va a ser una sola y va a medir 200 ohmios, ¿ok? Y vamos a calcular el ZL, ¿ok? El ZL ya saben ustedes que se va a calcular a través de BL entre BR por la resistencia, y estos valores serán medidos y este valor será pues fijo, ¿de acuerdo? Aquí se llegaría a la división y cada frecuencia pues va a tener su respectiva impedancia. Muy bien. A continuación, el siguiente circuito que se muestra, voy a explicar un poco el montaje. Acá a lo mejor los cables tapen algún detalle del equipo que ustedes ya conocen. Vamos a utilizar multímetros digitales para medir los voltajes en los extremos de cada componente, y como dije, vamos a utilizar el osciloscopio para medir el desfasaje entre el voltaje en el condensador y la corriente en el condensador, cuál es ese desfasaje, y eso será explicado en clase. Ok, voy a abrir este circuito, este esquemático. Este generador que tiene por símbolo la figura que ven acá es el conocido generador con el que contamos en el laboratorio, cuya salida BNC, ustedes ya saben, destaco acá, es un orificio junto con una cobertura, digamos un encapsulado metálico. Recuerden que el orificio es la fase y lo de afuera es la tierra. ¿Okay? Vamos a utilizar el multímetro para medir el voltaje de referencia con el que vamos a alimentar el circuito. Él tiene tres entradas y ustedes ya saben que esta es la fase en alterna. Tenemos que seleccionar el voltímetro AC, ¿okay? Y vamos a poner acá 1 voltio. La lectura tiene que ser de 1 volt, ¿okay? Y voy a dejar suspendido el cable de doble banana, ¿okay? Recuerden que internamente ese cable coaxial desde la fase viajará hasta aquí, y el cable de tierra pues viaja hasta acá, pero ustedes no tienen que desarmar ese cable, sino que ya está todo conectado, y van a prolongar esta fase hasta acá y la tierra la van a colocar aquí. Estoy dejándolo así, digamos, para poder ver el detalle, y recuerden que en este punto está la tierra, ¿de acuerdo? A continuación vamos a usar la resistencia, que son las cajas de Cádicas que ustedes ya conocen, con el cual pueden variar la resistencia, pero deben fijar antes de instalar el circuito. En este caso, en el circuito RC van a utilizar 1 kilo ohm, en el anterior van a utilizar 200 ohmios, ¿ok? Discutiremos en clase por qué eso es así. Esta fase debería ir a un extremo de la resistencia. Como en corriente alterna no interesa la polaridad, voy a entrar por el extremo izquierdo de la resistencia. Acá voy a colocar a lo mejor un elemento que será nuevo para ustedes, porque no se había visto antes, con 4 perillas, que es una caja de Cádica pero de capacitancia, ¿ok? Y al conectarla de esta manera, ¿de acuerdo? Ya el sistema está arreglado en serie. Voy a correr un poco este circuito para allá para agregar el osciloscopio que nos servirá para medir los desfasajes. Podemos ver eso en esta pantalla, y acá están las entradas BNC de ambos canales, el canal X y el canal Y. ¿Okay?
Entonces, este positivo, perdón, no es positivo, esta entrada de fase podría venir, voy a colocar acá suspendidos las doble bananas de los cables BNC, ¿ok? Y este positivo, o repito, no es positivo, es la fase, debería venir a esta entrada aquí, para que se conecte aquí, en este punto. Recuerden que este tiene una prolongación que dice GND, que indica negativo en directa o tierra en alterna, y él debería venir internamente por el cable coaxial hasta conectarse acá. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos elementos están uno después de otro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a colocar aquí el cable BNC o coaxial, y fíjense que esta tierra que estoy señalándoles acá, que coincide con este punto, para el osciloscopio también vamos a hacer coincidir esa tierra en los puntos comunes, ¿ok? Internamente las dos tierras del osciloscopio son comunes. Si quitamos la carcasa que recubre, o quitamos todo la carcasa del osciloscopio, vamos a encontrar que esto está comúnmente conectado entre sí, pero las tierras, ¿ok? Entonces, ambas tierras deben coincidir, que esta punta con este terminal coincida con este. Y fíjense que aquí les puse la tierra, acá esta tierra va a viajar por aquí, se conecta aquí, y este se va a conectar de esta manera acá. Para hacer esa conexión vamos a presionar el botón de invertir el canal 2. Ahora este de acá afuera pasa a ser la fase y lo de dentro pasa a ser la tierra. ¿Ok? Es como para conectar en corriente directa positivo-negativo y positivo-negativo, pero lo hemos invertido aquí la conexión. Eso debe hacerse para que la lectura en el osciloscopio sea realizada de manera correcta y vamos a ver ondas desfasadas, ¿ok? Y eso se va a ampliar durante clase. Vamos a utilizar también dos multímetros digitales que van a poder registrar la variación del voltaje. Recuerden que aquí hay una reactancia capacitiva que, a diferencia de la inductiva, esta es 1 entre 2 pi C por F. ¿Okay? Si se dan cuenta, esto es lo mismo que 1 entre omega C. ¿Okay? A mayor frecuencia, el condensador se opone menos al paso de corriente, pero a mayor frecuencia en el circuito anterior, donde empezamos a explicar acá, la bobina se opone más al paso de corriente, porque recuerden que XL es igual a omega L. Recuerden que omega, aquí dentro está la cantidad 2pi por F, y este va a ser nuestro parámetro de control que podemos fijar con esta perilla. ¿De acuerdo? Del mismo modo, como este es un comportamiento, ya ustedes saben, esto va a pintar una parte hiperbólica, una hipérbola, porque es 1 entre F. Si graficamos E sub C entre la frecuencia, deberíamos esperar este comportamiento, ¿ok? Pero 1 entre F, bien saben ustedes, es el periodo, ¿sí? Si ustedes grafican XC en función del periodo, pues van a linealizar esta gráfica, ¿sí lo ven? Una gráfica, la linealizaremos, ¿ok? Y de esa manera la pendiente, ya sabemos que XC sería igual a 1 entre 2pi C por el periodo acá. Y la pendiente de esa gráfica pues es 1 entre 2pi por C, y vamos a corroborar el valor de capacitancia que fijemos en nuestra caja de cádica de condensadores. Entonces es un método para medir, determinar la capacitancia del condensador, que en este caso va a ser conocida. Del mismo modo, la reactancia capacitiva se puede calcular como el voltaje en el condensador entre el voltaje en la resistencia por la resistencia que estamos usando. Entonces, para hacer esta gráfica XC en función de F, de la frecuencia, que es el parámetro que aparece en el dial del generador,
¿ok? Propongo la siguiente tabla. El voltaje de entrada también va a ser de 1 voltio. El voltaje de la resistencia es el que vamos a medir para distintas frecuencias. Pongo por acá el valor de la frecuencia, este es el voltaje en el capacitor, y la resistencia, que será de 1 kilo ohm. ¿Ok? En clase discutiremos por qué esto es así. Vamos también a medir, a fijar una capacitancia. La guía propone que sean 0,03 microfaradios. ¿Ok? Y recuerden que tienen que hacer entonces el cálculo del XL, que se hace a través de todos estos valores que están acá, para poder graficar XL en función de F. Primeramente, obtendríamos algo como esto: a mayor frecuencia, menor reactancia; a menor frecuencia, mayor reactancia. Lo vamos a corroborar experimentalmente. Si linealizamos X en periodo, pues obtendremos, perdonen, cometí un error, era algo como esto, ¿sí? Una recta. Corrijo la parte anterior. Entonces, XC en función del periodo, recuerden que es periodo entre 2pi por la capacitancia. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es todo en cuanto a el montaje experimental. Y la tabla ustedes la tienen que presentar más ordenada de lo que yo les estoy proponiendo en este video. Pasemos ahora a la siguiente práctica, que es carga y descarga del condensador, en la cual el único circuito que se va a instalar va a ser el que se presenta acá en esquemático, y aquí está de forma pictórica. La resistencia es la bien conocida caja de Cádica, y el condensador a lo mejor también es un elemento nuevo. Voy a acercarme a ellos. Es este cilindro, este tamborcito cilíndrico que en el mercado se conocen como capacitores electrolíticos. Discutiremos en clase por qué tienen esa connotación electrolítica, y además tienen polaridad. Fíjense que aquí he pintado una pata más larga que la otra. Esta es positiva, ¿ok? Y tiene una banda en su costado, donde está el terminal negativo, que indica la polaridad negativa, ¿ok? Por lo tanto van a tener un soporte donde lo pueden colocar a él, ¿sí? Utilizamos el rojo como color convencional utilizado en la electricidad como positivo, y el negro como negativo. Aquí está en una vista en perspectiva ese condensador. Discutiremos por qué se le llama electrolítico, ¿ok? Y por qué es importante respetar la polaridad en estos dispositivos. La fuente de poder, pues, es la que ya ustedes bien conocen. El interruptor puede tener tres posiciones: que esté abierto a través de esta palanca que está acá. Pueden cerrar el circuito, ¿ok? En este caso pasar esa palanca a unir estos dos puntos, ¿ok? O pueden abrirlo. Al abrirlo, pues la situación está aquí señalada, y al cerrarlo, pues sería pasarlo y unir estos dos puntos, ¿ok? Fíjense que este positivo es el de la fuente aquí, que va a un punto fijo del interruptor o de la cuchilla acá, que el conector está aquí. A través de cables, pues se conecta a este contacto de cobre. El punto de la mitad es este que está acá, que va a ir a la resistencia, pero recuerden nuestra convención y nuestro orden en el laboratorio, que debe ir al extremo derecho de la resistencia. Aquí se los estoy planteando. Del extremo izquierdo de la resistencia vamos a ir al positivo del condensador, que según el dibujo está del lado derecho, acá. Venimos para acá y entramos aquí al lado derecho del soporte. A continuación de ese extremo derecho saltamos el capacitor. Fíjense que es un dispositivo abierto, no debería circular corriente de una placa a la otra, porque aquí hay un aislante, o un dieléctrico, ¿sí? Pero seguramente ustedes, los químicos, dicen, pero es un condensador electrolítico, y los electrolitos pues son muy buenos conductores. Pero veremos el secreto de lo que hace el electrolito que está dentro o en la mitad de estas placas, ¿ok? Después de ese punto, que es este, vamos a ir
al otro extremo de la cuchilla o del interruptor, que es este, está aquí, y de allí terminamos en la fuente. ¿Ok? Entonces, este osciloscopio que va a ser explicado en clase, en el futuro haré un video para explicar un poco las bondades de un osciloscopio digital. Hasta el momento hemos visto osciloscopios analógicos. Este osciloscopio se puede conectar a un ordenador, a un PC, enviar toda la información y sacar los registros e imprimirlos. Vamos a obtener registros de cómo es la carga o el voltaje en función del tiempo para un condensador. ¿Okay? Podemos utilizar la ley de Kirchhoff, donde la fuerza electromotriz que proporciona esta fuente es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador. La fuerza electromotriz es igual a la corriente por la resistencia más el voltaje en el condensador, que ustedes deben aprender. Lean la teoría y corroboren que es la carga almacenada entre la capacitancia. ¿Ok? Pero esta ecuación, esta relación matemática, al traducir esta cantidad, la corriente, esto es epsilon igual a dQ a dt por R más Q entre C. Este objeto es una ecuación diferencial, ¿ok? De primer grado, lineal. Este no es un curso para hacer desarrollo de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, la solución que se ajusta a esta ecuación diferencial que mantiene la igualdad es que la carga en el tiempo se va a comportar de esta manera: la carga total que almacena el condensador por 1 menos E a la menos T entre RC. ¿Ok? Solicito que ustedes lean la teoría que está en su guía para que, detecten esta ecuación en el desarrollo de su guía. Y esto tiene una expresión, esta es la forma analítica, y la forma geométrica o el comportamiento va a tener una expresión como esta. ¿Okay? Un comportamiento, es una función creciente pero desacelerada hasta volverse constante en el tiempo infinito acá. El producto R por C es tiempo. Recuerden ustedes que el argumento de toda función trascendental como esta pues es adimensional, y R por C tienen que ser segundos. ¿Ok? Vamos a hacer registros como los que les estoy pintando acá. A mayor resistencia puesta en el circuito, los registros, menor resistencia, pues se va a cargar más rápido, mayor resistencia tardará más el condensador en cargarse, hasta llegar al voltaje de trabajo, que va a ser 6 voltios. 6 voltios por acá. Entonces, la idea con estos registros que vamos a obtener va a ser buscar el tiempo con que el condensador se carga a la mitad. ¿Ok? Lean su teoría para ver cómo es la relación entre el tiempo que llamamos medio, T sub un medio, ¿ok? El tiempo que tarda un registro o un condensador en cargarse a la mitad del voltaje, cómo se relaciona esta cantidad con la resistencia. ¿Ok? Es trabajo de ustedes de investigación. Recuerden que me estoy limitando a hacer las recomendaciones de conexión y sugerir las tablas de llenado. ¿Ok? Usted en el laboratorio se les va a fijar con qué resistencias vamos a trabajar acá. Por lo tanto, vamos a hacer 6 registros. Tenemos que hacer 6 celdas para las resistencias que vamos a elegir, dependiendo del valor de condensador que vamos a trabajar. ¿Okay? Van a anotar también el valor de la capacitancia, que es uno solo. Ustedes lo pueden leer en el encapsulado, el valor nominal del condensador. Es bueno que anoten el valor, pueden ser 300 microfaradios, como pueden ser 100 microfaradios. También es importante anotar el valor nominal del voltaje, que es el máximo voltaje que él puede almacenar. ¿Ok? Y vamos de los registros a sacar el tiempo sub un medio. Debemos hacer una gráfica de R y el tiempo sub un medio para poder determinar o corroborar experimentalmente los valores que vayamos a usar en el capacitor. ¿Ok? La toma de datos será explicada durante la clase. ¿Ok? Para la siguiente
fíjense que la tercera parte de la guía, tienen que leer las partes de la guía, primera, segunda, vamos por la tercera, vamos a averiguar qué ocurre en la resistencia mientras el condensador se esté cargando, ¿ok? Esta es una vista cenital de la situación real. Acá está el esquemático y vamos a, fíjense que el extremo derecho de la resistencia es el positivo, acá, ¿sí? Y el extremo izquierdo pues es el negativo, y aquí les indica la tierra en el conector BNC que va hacia el osciloscopio, ¿de acuerdo? A continuación, en la cuarta parte, en la cuarta y última parte de esta experiencia, vamos a medir al mismo tiempo en la resistencia y en el condensador. Utilizaremos el canal 1 para la resistencia, canal 1, y el canal 2 lo usaremos para el condensador. Del mismo modo como ocurrió en corriente alterna 1, internamente las tierras son comunes. Internamente aquí no se deja ver, por lo que tenemos que invertir el canal 2. El canal 2 en esta experiencia va a ser invertido, acción que se va a explicar durante la clase, ¿ok? Entonces vamos a averiguar qué ocurre en la resistencia mientras el condensador se está cargando. Aquí ya aprendimos que la carga, el voltaje de carga en función del tiempo se comporta de la siguiente manera, ¿ok? Voy a dejar para descifrarlo durante la práctica la gráfica de la resistencia, no la voy a pintar, ¿sí? Pero un dato importante es que para que exista voltaje en los terminales de una resistencia es necesario que ella sea atravesada por una corriente. Un condensador nunca puede ser atravesado por una corriente porque aquí hay un aislante. La carga debería quedarse almacenada, estática, en los extremos del condensador, ¿ok? Para almacenar energía en forma de campo eléctrico. La resistencia no almacena energía, ella la libera en forma de calor. Y la bobina sí almacena energía, pero en forma de campo eléctrico. Pero de campo magnético. Para que eso ocurra en una bobina es necesario que circule corriente. Para que el condensador almacene energía es necesario que la carga se quede estática, ¿okay? Quede estacionaria en los terminales o las placas, ¿de acuerdo? A continuación viene la práctica de campo eléctrico. Acá está el equipo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la fuente de poder conocida por ustedes, un arreglo de resistencias tal como el que aparece acá. Son resistencias de alto valor, del mismo valor todas, R1, R2, R3, R4 hasta R10, ¿ok? Y fíjense que esta fuente va a enviar una corriente a lo largo de todas esas resistencias, pero ese juego resistivo tiene un condensador en paralelo. Ese condensador en paralelo es un par de placas, ¿ok? Un par de placas metálicas elaboradas de cobre, ¿ok? Que deberían establecer acá un campo eléctrico. El campo eléctrico debería ir convencionalmente desde la placa positiva, esta, vamos a ver, que sería este extremo, está conectado. Las líneas deberían salir desde la placa positiva e ingresar perpendiculares a la placa negativa. ¿Sí lo notan? Pero estas líneas son invisibles, ¿sí? Para detectar ese campo, lo que vamos a hacer es detectar las líneas equipotenciales. Este galvanómetro nos va a servir y una sonda, ¿okay? Que vamos a sumergir en agua destilada, otro dieléctrico. El agua destilada no es conductora, y con esta sonda vamos a tocar el fondo de Pyrex hasta que la aguja en el galvanómetro alcance el cero. Eso nos garantiza que el potencial dentro de este condensador se ha igualado al potencial que está en las resistencias, ¿ok? Si aquí tenemos 5 voltios, aquí deberíamos tener 0,5 voltios, aquí deberíamos tener 1 voltio, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 voltios, 4, 4.5 y 5 voltios, repartidos según Kirchhoff a lo largo de toda resistencia. Cuando la aguja marque 0, acá, quiere decir que estamos en la región
de 0,5 voltios, por ejemplo. Van a detectar 3 puntos por arriba del plano y 3 puntos por abajo. En este caso deberíamos corroborar que las líneas equipotenciales son de esta manera, así más o menos. Ustedes tienen que ser capaces de dibujar líneas equipotenciales. Y las líneas equipotenciales, según el curso teórico, ustedes aprendieron que las líneas de campo eléctrico, los voy a pintar en azul, son perpendiculares a las líneas equipotenciales. Recuerden que el potencial es un valor escalar y el campo es un valor vectorial. ¿De acuerdo? A continuación vamos a quitar una placa plana y vamos a colocar una placa doblada en B para detectar las equipotenciales, que serán de esta manera, serán dobladas, así, se van a ir doblando de esta manera las equipotenciales, y las de campo también son como bandas elásticas que se pueden doblar. Ustedes tienen que corroborar que ninguna de esa línea se va a cruzar. Si esta es una línea de campo eléctrico, jamás va a ocurrir esto, ¿okay? Esto no va a ocurrir jamás. Una línea de campo no puede cruzarse con otra, ¿de acuerdo? Son líneas invisibles que detectamos a partir de los equipos, ¿okay? Entonces es una experiencia más que todo descriptiva. Vamos con el siguiente, que van a ser dos placas cilíndricas. Aquí sí tenemos que determinar la forma matemática de cómo es el campo en el interior de un cilindro. Para ello voy a sugerir que en el plano milimetrado ustedes, y con los cilindros, midan las superficies equipotenciales en estos puntos, en los ejes, corroboren que les dan los radios, porque vamos a medir esos radios, ¿ok? Esos radios en función del potencial. Ya ustedes saben que desde la resistencia 1 hasta la resistencia 10, empezando de que la resistencia 1 sea el lado positivo y este el lado negativo, van a conocer el voltaje en R1. El R1 va a tener un radio asociado, R2 va a tener otro radio asociado, y así, para poder graficar el voltaje en función del radio, ¿okay? Del radio de en ese cilindro. Con esta gráfica, ¿okay? No voy a decir qué les va a dar, ¿okay? Vamos a determinar el potencial primero, y ustedes ya saben de su curso de física teórica, de física 21, que el gradiente, el nabla del potencial, debería darnos el campo eléctrico en función del radio, ¿ok? Entonces esta función es la que pretendemos determinar a través de estas mediciones acá. Les sugiero que solo lo hagan en los ejes, para que solo midan radios. No vamos a medir ni ángulos ni alturas. Recuerden que esto es un sistema que tiene simetría cilíndrica, y las coordenadas cilíndricas pues son R, θ y Z. No vamos a medir ni elevaciones o profundidades, no vamos a medir ángulos, solo vamos a medir la distancia desde el centro hacia afuera, y por eso deben centrar las placas cilíndricas lo mejor posible para que el resultado sea, digamos, satisfactorio en cuanto a la función del campo eléctrico. Ustedes pueden utilizar la ley de Gauss para predecir cómo va a ser la proporcionalidad entre el campo y la distancia. La otra práctica que se elabora es el puente de Wheatstone, cuyo esquemático presenta la guía, este esquemático que está acá. Recuerden que ya hemos discutido en clase que el puente de Wheatstone es un arreglo, digámosle, romboidal, algo como esto, ¿okay? Donde este es Rn, que es una resistencia variable. Esta acá, voy a pintarla en rojo, está la resistencia incógnita. Esta es Ra y esta será Rb. Pretendemos que el potencial en este punto, este circuito tiene que ser alimentado en estos terminales con una batería, ¿sí? Vamos a usar acá un interruptor, ¿ok? Usaremos un interruptor que estará
digamos, conformado por este pulsador que está acá con una vista cenital, y vamos a instalar el galvanómetro en este punto, ¿ok? También para detectar cuándo ambos puntos estarán a igual potencial. El arreglo se los presento. Acá está Rn, la resistencia variable. Esta resistencia, esto va a ser acá un alambre que está anclado por encima de una regla. Este contacto también es variable, es deslizante, ¿okay? Y este pedazo de alambre será Ra, y este otro pedazo de alambre desde acá hasta acá será la resistencia B. Solicito también que lean la teoría para ver cómo se relacionan las resistencias con Rx, que está acá, ¿okay? Acá vamos a medir varias posiciones donde la aguja se haga cero, ¿okay? La presencia de esta cuchilla o este interruptor es muy importante, junto con otra resistencia que está acá en estos terminales. Fíjense que este punto, el positivo, sería este del galvanómetro, y el otro punto del galvanómetro sería el negativo, ¿okay? Este contacto va a ser deslizante para poder variar a Ra y poder variar a Rb. Esta resistencia va a ser inicialmente fijada. El criterio para fijar esta resistencia pues lo veremos en clase, y la justificación. Y toda vez que hayamos conseguido la condición en que la aguja marca 0, con valores de Rn, Ra y Rb, vamos a poder calcular de forma indirecta la resistencia incógnita. Y ustedes van a poder medir la eficiencia de un puente de Wheatstone que pretende medir resistencias pequeñas y con alta precisión. Acá les presento una vista en perspectiva de los equipos y el montaje que deben realizar. Recuerden que ustedes están a cargo de hacer los montajes, mi persona o el asistente revisar la conexión segura de los instrumentos, y para esta práctica simplemente voy a sugerir la siguiente tabla. Debemos registrar el valor de la longitud A, que ya saben que es esta, con el ajuste grueso, que es con esta palanca levantada. En la práctica discutiremos por qué es ajuste grueso y qué es ajuste fino. Voy a colocar A grueso, ajuste grueso acá. Voy a colocar nuevamente la B, la A de ajuste fino, ¿okay? Vamos a colocar el Rn, que pueden ser varios, con unas 3 medidas que hagamos, ¿ok? Y por último vamos a hacer el cálculo de la Rx, ¿ok? Que van a ser, pueden ser 4 o 5 medidas. Estas las vamos a promediar. Vamos a poner acá la Rx promedio, y por último, sería una sola medida, una sola celda, el valor de Rx, pero medido con un multímetro, para poder comparar lo que aquí determinemos con este. Si quieren agregar el voltaje de la fuente, que es 1,5 voltios de una batería convencional o comercial. Bien, ya no me queda más por decir, sino que deben de leer la teoría, preparar las tablas, su preinforme, y estudiar para la venidera práctica del próximo sesión de clase.